Que Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio estar en este púlpito y compartir con ustedes. Hagamos una oración al Señor, a nuestro Dios, solicitándole que en su misericordia trate con cada uno de nosotros. Padre Celestial, nos acercamos a tu altar de forma inmerecida, como siempre, Señor, pero apelando a tu misericordia, a tu grandeza, a tu poder, que por la sangre de Cristo nos veas, Señor, no por nuestras obras, sino por la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Danos, Señor, tu palabra, tu enseñanza, alumbra, Señor, nuestro intelecto, para que podamos comprender y ver aquellas cosas que han quedado en lo invisible, en lo espiritual. Te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, hay una historia contada durante toda la Biblia acerca de un ser invisible que ha dado mucho que hablar a la humanidad, que es llamado el enemigo de nuestras almas, es llamado a la serpiente antigua, el dragón, es llamado Satanás, el diablo, que al correr de los siglos y al nosotros alcanzar un conocimiento de la realidad, un nivel en la ciencia, se ha tomado como una broma, como un mito o como un pensamiento de personas ignorantes, sin conocimiento, y que pues esto realmente nos dicen, nos quieren convencer que no existe. Sin embargo, la Biblia nos deja una cronología, una historia, nos deja bastantes situaciones en las cuales podemos entender de ese enemigo. Nos cuenta en parte su historia, su caída, su metodología, digamos su odio y cómo es parte de un imperio que usurpa el universo, que es el imperio de las tinieblas, el imperio de Babilonia, que llamado de muchas maneras, pero que él es parte de eso. Sin embargo, cuando se manifiesta de alguna manera el mal en la vida de las personas con espíritus inmundos o demonios, se hace evidente ese mundo invisible que no están capacitados los ojos de nuestro rostro para verlo, sino que dice la Escritura que cuando nos convertimos a Él, se abren los ojos de nuestra alma, de nuestro corazón, y desde nuestro intelecto podemos ver ya otras cosas que antes no veíamos, como este caso, que es una situación muy difícil para la humanidad, porque es nuestro enemigo acérrimo, nos odia, nos detesta, y solo se puede entender conociendo lo que dice la Escritura de él. Aunque hay otros libros escritos que durante el transcurso de la humanidad se han ido escribiendo en todos los idiomas o en muchos idiomas, en muchos de los imperios que han habido hasta ahora, los que han tenido contacto con él o se han dejado usar con él. Porque una de las formas en que lo revela la Biblia es que es un querubín ungido. A pesar de que ha caído, como dice la Escritura, que los dones son irrevocables. Esa unción que le dieron cuando fue creado se ha mantenido y de alguna manera, aunque está, digamos, corrompida por su forma de ser, la puede ministrar esto en las personas, una influencia diabólica, satánica, para que personas hagan cosas o escriban cosas y le den a él el lugar que él espera. Estos pensamientos que les estoy diciendo es porque leí en Apocalipsis 12, me pegó fuerte a mi corazón, que Apocalipsis 12 dice que este Satanás, serpiente antigua, dragón y diablo,
engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Es decir, que la Escritura, y no solo ahí, nos habla que la forma en la cual él se maneja, la forma en la cual él ataca a la humanidad es por medio del engaño. Para que alguien engañe necesita primero conocer lo que es verdadero y luego también necesita tener pues una individualidad, una personalidad y motivos para hacer el engaño. Este engaño que es impresionante porque engaña a toda la humanidad. Y al decir toda, agarra a todos los hombres, nos está hablando a todos los hombres. Y entonces vemos, hermanos, cómo en el último tiempo, en los últimos tiempos podemos descifrar algunas de las cosas o ir viendo algunas de las maneras cómo él nos ataca, cómo ataca a la humanidad por medio del engaño. Este engaño no es como un engaño normal que hacemos entre humanos, que digamos la mentira y el engaño pues son también parte de la humanidad, de los que no han conocido a Cristo, pero aún también existe en el corazón de los convertidos. Pero esto tiene, digamos, diferentes situaciones y las circunstancias finales no son tan fuertes como el engaño que viene de él, como este engaño satánico, que yo lo he llamado, lo he titulado el evangelio satánico. Pero déjame explicarte, no te asustes, todavía es para nosotros, pero lo he nombrado así porque es parte del engaño que él hace para destruirnos, para destruirte y también a mí y el que se deje. Por eso es que la Biblia se empeña estrictamente en cada verso, en cada libro nos viene hablando de la verdad, que nosotros debemos amar la verdad, dejarnos fluir por la verdad, caminar en la verdad que es en Cristo, la verdad que le encontramos en la Biblia. Pues hermanos, para entender o para yo darme a explicar este pensamiento, yo estaba leyendo que cuando empieza el Señor nos promete que nos va a salvar o nos va a dar una salvación. Es cuando cae Adán y Eva y entonces están delante del trono, están delante de Dios y Dios pues empieza el juicio por la serpiente y la toma en cuenta. En el verso 14 del capítulo 3 le dice, por cuanto has hecho esto, está hablando de que le propuso la caída a Adán y Eva, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias, la castiga. Sobre tu vientre andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el verso 15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Pero no se está refiriendo exactamente a Eva, sino que la humanidad que vendría de ella. Digamos, la mujer la podemos ver como que es la iglesia, lo podemos ver como que somos nosotros la iglesia. Digamos, los hebreos lo ven como que es Israel y también puede ser la humanidad, que está tipificada en Eva. Entonces dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Quiere decir que iba a venir una serie de hijos, iban a venir generaciones, unas que venían por la serpiente y otras que venían por la mujer. Es decir, la humanidad se iba a seguir desarrollando durante el tiempo que Dios había establecido después de la caída. Y la tercera parte dice, Él te herirá en la cabeza la simiente de la mujer, que es Cristo, que es lo que esperaba Israel, que es lo que quería Israel, esperaba que viniera el Mesías, que es la simiente de la mujer. Y también dice la Biblia que todos era el deseado de las naciones, porque era el que traía la paz, el consuelo y el perdón. Entonces, la simiente de la mujer lo hería en la cabeza a la serpiente y la serpiente lo hería en el calcañar. En la parte más sensible, más delicada del cuerpo humano, el calcañar, y eso nos habla de la cruz, la crucifixión
y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo se le llama el protoevangelio, la primera luz que nos da la Escritura del Evangelio, en el cual, pues aunque el enemigo iba a hacer una obra, iba a creer que estaba destruyendo al Mesías, pues él iba a aplastar la cabeza, como sucedió en la cruz con la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero si te das cuenta, en el Evangelio aparecía aquí en este protoevangelio que es una batalla, es una guerra entre los hijos, entre la simiente de la serpiente, que quiere decir que la serpiente, muchos humanos se van a hacer hijos de la serpiente, les va a gustar el mal, se van a ir por el lado malo. Pero otros, como gracias a Dios por ti y por mí, y por aquellos que escuchan esta palabra, Dios nos está dando la oportunidad de pertenecer a la simiente de la mujer. Y entonces, hermanos, empiezan a pasar los siglos en esa batalla, la serpiente procurando con sus hijos hacer daño, que persiguiendo a Israel, que no naciera el Mesías. Y también los hijos de la mujer, en este caso Israel, resistiendo, tomándose de Dios, pero muchas veces también cayendo y siendo destruidos al ser influenciados por la serpiente. Pero ahora resulta que ya el Señor hizo la obra, ya estamos en el Nuevo Testamento, y aparece el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, una congregación que pues se había fundado, que ya tenía algún tiempo de caminar. Ya los hermanos estaban digamos en medio de los dones, dando los frutos. La iglesia hermosa de los Gálatas, bendita, donde había un crecimiento maravilloso y desde donde se extendía en aquel tiempo el evangelio para tantos lados. Pero Pablo les escribe y les dice que se habían equivocado, que habían seguido un evangelio diferente, que algo lo había trastocado. Y esto yo lo llamé la posibilidad de falsificación, porque dice Pablo que no es que haya otro evangelio. En realidad, dice, no es otro evangelio, no hay otro evangelio. El evangelio que tenemos es el evangelio que Dios nos envió, que tiene muchas facetas, pero solo es un evangelio. Sino que dice que algunos que os perturban, esos son la simiente de la serpiente, y quieren pervertir el evangelio. Nosotros debemos comprender esto. La simiente de la serpiente va a estar siempre queriendo perturbar y pervertir. Perturbar nuestro corazón, nuestra alma, porque ¿recuerdas el verso que vimos? Que el diablo engaña a todo el mundo. ¿Y cómo lo hace? Pues empieza perturbando las cosas que Dios nos enseña en el evangelio, los principios que Dios nos va dando en el evangelio. Él empieza a perturbar el alma de los hijitos, de los que se dejan. Por eso la Biblia nos insiste que este llamamiento que Dios nos ha hecho es por la fe, es creerlo, aunque nuestros ojos no lo vean, aunque tal vez nuestro razonamiento no puede dar a luz el pensamiento total, no lo logramos captar con el entendimiento, pero debemos de creerlo. Y esta fe poco a poco va haciendo que vamos captando todo el panorama que en un momento de nuestra vida pues lo ignoramos, para pervertir el evangelio. Es decir, pervertir el evangelio es que quede el evangelio, pero ya contaminado, ya visto desde otra manera. Y en el verso 8 advierte Pablo y dice: pero si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, aquí entre los ángeles del cielo entra también Satanás, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Si hay otro que va a predicar otro evangelio, cae en maldición, como pues hemos visto con tristeza muchos casos, que los que pervierten el evangelio y cae casi inmediatamente, prontamente, no espera
mucho este anatema que quedó aquí escrito en la epístola de los Gálatas. Entonces vemos, para ir recapitulando un poquito, vemos cómo al principio, cuando Dios da el mensaje del Evangelio, lo que habla, al que le habla es a la serpiente. A la serpiente le está hablando. Es decir, la serpiente de Satanás o la serpiente antigua, está involucrada en el Evangelio. No para salvación, sino que porque con su simiente y con sus influencias va a pervertir y a perturbar a los que ya estamos. Hermano, hermanita, que el Señor te dé la fuerza, que el Señor haga crecer nuestra fe de tal manera que ningún razonamiento, pensamiento, palabra pueda perturbar tu fe en Cristo. Que nada pueda perturbar la fe que has proclamado, la fe que has mostrado hasta ahora por medio del Evangelio. Lo que no entiendes ahora lo entenderás después, pero no debemos permitir esta perturbación. Entonces hay una posibilidad de que sea perturbado el Evangelio, que sea cambiado el Evangelio, pervertido. Y luego te traigo también la porción de la Escritura donde el Señor explica en una parábola, sí, porque la parábola es poderosa. La parábola está hecha para nuestro entendimiento, para nuestra inteligencia. La parábola Dios la pone para llamarnos la atención y que veamos de la historia y saquemos nuestras propias conclusiones, pero está diseñada para que la comprendamos bien adentro. Esta parábola de la cizaña, y yo le puse que es la explicación de las maquinaciones satánicas. Dice Mateo 13:24. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre. Vamos a ir dándole sentido de una vez a la parábola. Ese hombre es Cristo. Un hombre que sembró buena semilla en su campo. El campo es el mundo. La semilla es su palabra, es la verdad, es el Evangelio. Verso 25. Pero mientras los hombres dormían, los hombres son los ministros, son los que ayudan a la siembra y a la cosecha, todo lo que viene. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo. El enemigo es el diablo. Y sembró cizaña. Él también se puso a sembrar. Y sembró cizaña entre el trigo. Ahí se ve que era trigo lo que sembraban el sembrador y también los hombres. Era lo que cuidaba trigo. Siembra ahí el enemigo de nuestras almas. Cizaña. La sembró y se fue. Pasó el tiempo porque cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Ese proverbial es ampliamente conocido como la cizaña tiene un parecido tremendo con el trigo, pero no da alimento, es venenoso, lo que produce es venenoso, pero se parecen bastante. Entonces el trigo brotó y apareció también la cizaña. El trigo en este caso es la simiente de la mujer y la cizaña es la simiente de la serpiente. Y los siervos, dice el verso 27, del dueño, fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? ¿No sembraste buena semilla? ¿No eres tú el sembrador? ¿Cómo es que aparece cizaña? ¿Cómo es que aparece en el mundo y aún dentro de la iglesia aparece simiente de la serpiente? ¿Cómo es que aparecen los malos entre los buenos? Y entonces lo explica. La parábola le explica porque el hombre que es Cristo les dijo: un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. La simiente de la serpiente viene por el enemigo de nuestras almas. La fuerza, la potestad, el personaje en rebelión que hizo caer a nuestros primeros padres,
Adán y Eva. Un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Se parecen mucho, no sea que se equivoquen. No la recojan, sino que dejad, verso 30, dejad que ambos crezcan juntos, que crezcan juntos. Crecen la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, crecen juntos, en el mundo y en la iglesia, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, donde estemos, las dos simientes aparecen, porque la orden del Señor fue: dejad que ambos crezcan hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Es decir, que la simiente de la serpiente, aquí en la parábola y en toda la Biblia nos lo enseña, que tiene un final triste, tiene un final de destrucción. La van a quemar. Sin embargo, los hijos de la mujer, los que rechazaron ser parte de la simiente de la serpiente, lo recogen en el granero. Pero dice la Escritura, un entendimiento que debemos tener. En Proverbios 14 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. En este verso se basa la forma en que el enemigo engaña a toda la humanidad. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte. Estos caminos parecían adecuados, parecían buenos. La cizaña creció y actuó como que estuviera haciendo lo correcto, hasta que vino el final y se vieron envueltos en las llamas. Todas estas aclaraciones y prevenciones que nos hace Dios es para que no permitamos que nuestra fe sea perturbada, que no permitamos de ninguna manera que estemos firmes en la fe para volver atrás. Pero te das cuenta que no solo es volver atrás, sino que es ni a izquierda ni a derecha, porque si no es un desvío del evangelio, ni para atrás en apostasía, ni a la izquierda ni a la derecha desviándonos, sino que la verdad del evangelio es: el camino es recto, es en Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Creo que debemos reflexionar en nuestras actitudes mucho, porque son ataques diabólicos que quieren perturbarnos. Debemos reflexionar para seguir en la fidelidad de la verdad, en la fidelidad de la congregación donde hemos nacido, donde hemos vivido, para que no nos pase lo que advierte aquí Proverbios 14:12, de que puede ser que lleguemos al final del camino y no sea lo que esperamos. El camino de Jesús es la verdad y el final es la vida. La meta es la vida eterna, que es la promesa que Dios nos ha dado. Un poquito más. Entonces el adversario empieza a engañar a la humanidad por muchos medios. Digamos, yo ponía ahí primero en las cosas que pensaba el humanismo, que la salvación es por el hombre puede salvar al hombre, que la salvación puede venir por méritos humanos, que haciendo tal o cual cosa, pensando tal o cual situación, el hombre puede alcanzar su salvación, que no necesita a Cristo. Ese es uno de los caminos que parecen rectos, pero su final es mortal. La Biblia dice que nadie llega al Padre, nadie puede regresar a casa, a la casa donde salimos, nadie puede volver a la casa
del Padre de los Espíritus si no es por medio de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la influencia diabólica en la humanidad es entender que la salvación puede ser por obras, por hacer buenas obras, por portarse caritativamente con los pobres. Y es correcto, está bien ayudar a los pobres, pero esa no es la forma con la cual nosotros podemos ser salvos. No es la manera que Dios dejó, no es el mérito humano. No es ni por ayudar al pobre, aunque eso vale, eso tiene una recompensa, porque la Biblia dice que al que al pobre presta, no, al que al pobre da, a Jehová presta. Y que los pobres iban a estar siempre con nosotros. Es una forma en la que Dios nos dejó que ayudáramos, pero sin fe, sin cruz, sin Cristo, sin la fe en el Señor, ninguna de las obras que hagamos, que podamos perdonar al que nos afrenta, que podamos, mantener una fidelidad con nuestra esposa durante décadas, es algo plausible y deseable. Es algo humano, una fuerza en la voluntad humana, pero eso no quiere decir que alcancemos la salvación. Al contrario de cómo nos quiere engañar el enemigo, ese engaño a todo el mundo es porque todo el mundo creyó que eso es recto, se mira como correcto, que por medio de las obras que hagamos encontramos la salvación. Y nos damos cuenta que cuando les hablamos de Cristo a la gente, cuando hacemos evangelismo, muchos lo que nos dicen es: yo no le hago mal a nadie. Aunque eso también es una mentira, porque es una falsedad, porque la hacemos queriendo y también sin querer provocamos situaciones. Pero eso no es excusa, es una excusa y es un engaño diabólico. Yo no le hago mal a nadie. Sí, pero ya por eso vas a entrar al reino de los cielos. No. El engaño diabólico, el engaño a la humanidad es pensar que por buena gente. O yo ponía el segundo punto ahí, por filosofías o por política, buscando una falsa paz, pero también todo eso está englobado en que el hombre salvando al hombre, queriendo nosotros hacer el bien, encontramos la salvación en Cristo. Que el cielo es para los buenos. No, el cielo es para los que por la fe en Cristo se arrepintieron de sus pecados, entendieron esta situación, se arrepintieron y entonces Dios les dio el privilegio, les dio su espíritu, nos llenó nos hizo dar frutos y nos lleva de la mano al reino celestial. No es por las obras. Pero claro, hermanos, tenemos que procurar comportarnos a la altura de aquel que nos llamó, a la altura del evangelio. Debemos procurar comportarnos, pero no es eso lo que nos salva, sino es la fe. No son los méritos humanos. Sí, es que crié a mis hijos y tuve mi matrimonio, mi familia. Mire qué buenos hijos tengo. Sí, van a ser felices, van a tener su recompensa. Pero esa no es la salvación del hombre. Y yo ponía también interpretaciones erróneas, la fe en el hombre. Pero todo esto se engloba en el pensamiento de que podemos hacerlo nosotros, que el que es buena gente llega a la salvación, que tiene un lugar en el cielo. Y como todos pensamos que somos buena gente, seguro entendemos que ese lugar en el cielo está bien grande, bien amplio, es una gran mansión. Pero no, hermanos, la Biblia dice que nuestras obras son como inmundicia delante de Dios. La mejor obra que podamos hacer, Dios no la recibe, sino que la única obra que Dios recibe como expiación es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario al derramar su sangre. Si no es por esa sangre, si no es por esa fe, por el arrepentimiento. Mira este engaño, no solo es porque sí, yo creo que Jesús es Dios. Sí, pero ¿ya te arrepentiste?
¿Ya te arrepentiste? O puede ser una interpretación errónea de la propia palabra de Dios, de que alguien bajo la influencia satánica interprete erróneamente o por ignorancia. No es así, hermanos. Ese es el evangelio satánico, el evangelio del engaño, como el enemigo engaña a toda la humanidad. Pues algunas personas dicen que todos los caminos llevan a Dios, que todas las religiones llevan a Dios. No, eso no dice la Escritura, sino que Dios es celoso. Lo que se decía desde tiempos del Imperio Romano es: todos los caminos llevan a Roma, por la importancia del imperio. Pero en lo espiritual esto no es así, hermano. No todos los caminos llevan al reino de los cielos. Solo hay un camino, que es Cristo. No permitas no abras tu corazón a un evangelio pervertido. No lo permitas. Para eso Dios te dio pastor, para eso Dios te dio una casa, una iglesia, para que estés atento que ahí, que es lo que te enseñan, es lo correcto, es lo que dice la Escritura. Digamos, entre esas falsificaciones que se encuentran, está la de que no hay infierno, que no hay problema, que aún los malos no tienen problema. Perdón, hijitos. Y la Biblia claramente nos enseña, hermanos, que al final de la vida del hombre hay un juicio para todos. No importa que fuimos en la tierra, no importa si fuiste conocido o desconocido, no importa cuánto tiempo estuviste en la tierra, tenemos que dar cuentas todos de lo que hicimos en la tierra, delante de Dios. Y de ahí viene un veredicto, de ahí viene una condenación, una perdición, o viene la salvación. Entonces el engaño diabólico es que no, eso no va a haber. ¿Quién dice? La Biblia, queriendo dar a entender con razonamiento humano, pero por medio del evangelio, que Dios no puede ser tan malo de mandarnos al infierno, que Dios es misericordioso y bondadoso y que no nos mandaría al infierno. Pero la Biblia lo aclara. Tenemos que conocer la verdad y a Dios por medio de la Biblia. La Biblia dice que Dios, por ser un Dios justo, no va a tomar como inocente al culpable, ni tampoco como culpable al inocente. En la tierra pueden haber esas injusticias, pero no en el cielo. No a donde vamos, no en el tribunal de Cristo, sino que allí se van a aclarar todas las cosas y el culpable va a tener que dar cuentas. No toma Jehová, no toma por inocente al culpable, a menos que la obra redentora de Cristo esté sobre él, a menos que la sangre de Cristo lo haya ministrado de tal manera que haya sido perdonado. De otra manera, no. Otro de los engaños que ponía ahí, que venían a mi mente, es que no hay nada después de la muerte, que al morir ahí se terminó todo. Y también eso es un engaño satánico, en el cual aquellos que quieran creer eso, que se dejen engañar, van a tener que dar cuentas eternas en la perdición. Algunos más piensan que el poder está en el lado negativo, en la hechicería, en la brujería, en las cosas de los horóscopos, la bola de cristal, todas esas cosas que pareciera que tuvieran un tinte natural o humano, pero son parte de lo espiritual, del mal. Yo le puse ahí un signo negativo y espiritual, porque hay cierto poder allí, pero es un poder satánico, es parte del engaño. Por lo tanto, si participas en algunas de esas cosas que mencioné, si pensás que ser brujo o bruja es algo grande, es algo que da poder,
está siendo engañado por el diablo. Ese es el evangelio pervertido del adversario, donde nos hace creer a los humanos la mentira para que la muerte nos alcance viviendo en la mentira y enfrentemos nuestro juicio con Dios sin haber sido limpiados por la sangre de Cristo. No apagues ni dejes de ver este momento que estamos hablando. No dejes de ver y oír la palabra de Dios, porque la ignorancia es también parte del evangelio del engaño pervertido. Por ejemplo, digamos, nosotros vemos que la ignorancia de personas estudiosas de los siglos anteriores, que, por ejemplo, buscaban la copa en la cual Jesús tomó la última cena y pensaban que ahí estaba la vida eterna, que si encontraban la copa iban a tener la vida eterna. Y entonces solo el que encontrara la copa quiere decir que la vida estaba solo para una o dos o las pocas personas que la pudieran. O sea, en ignorancia creyeron cosas, vivieron en la mentira, en el engaño, porque de eso proclama toda la Biblia. Pero en el capítulo 12, que fue el verso que te decía, que Satanás engaña al mundo entero. Pero nosotros ya no estamos en el mundo, nosotros ya no somos del mundo, sino que somos de Dios. La ignorancia es un enemigo. La ignorancia nos impide conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? Que Dios es lento para la ira. Es decir, que si pecamos y hacemos cosas malas, quizá no nos ocurre pronto algún desastre, porque Dios es lento para la ira. Lo debemos conocer y no basarnos en que no viene la ira para pensar que nunca va a venir. Lo que pasa es que Dios así es, misericordioso, bondadoso. Tenemos que quitarnos la ignorancia de cómo es Dios, sabiendo la palabra, solo escuchando la palabra, leyendo la palabra, oyendo a tu pastor, en los discipulados, donde haya, en las vigilias, en todo lo que hacemos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, para seguir en la búsqueda de nuestro Dios, en el desarrollo de eliminar la ignorancia, para saber quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que Él ha preparado para nosotros. Ay, Dios mío. Nosotros estamos en el evangelio verdadero, en el camino, en la verdad y en la vida. Dice 2 Corintios 4:3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Si el evangelio todavía no está claro para algunos, es para los que se pierden. Pero ¿por qué se pierden? ¿Por qué no pueden ver el evangelio? ¿Por qué tienen un velo y no pueden ver el evangelio? Dice el verso 4, en los cuales el Dios de este mundo, ese es otro nombre que se le da a Satanás, que el Señor lo reprenda por ti y por mí, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Esa potencia, este poder, esta influencia diabólica que puede venir sobre aquellos que rechazan la fe de Cristo, que rechazan todo el proceso de salvación que Dios nos ha propuesto. Abren puerta al adversario para que los deje ciegos, que no tengan ojos para ver lo espiritual, que en su entendimiento no puedan percibir estas bendiciones de Dios. Dice, para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, el resplandor de las nuevas o de las buenas nuevas de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entre los engaños que vemos de personas que pareciera que tienen un gran conocimiento, están aquellas que dicen que la Biblia
no dice que Jesús es Dios. Que el Señor vuelva a reprender al diablo. Que la Biblia dice, cuando ese es uno de los muchos versículos, para que estos que el Dios de este mundo cegó el entendimiento, estos incrédulos, no puedan ver el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, pero que es la imagen de Dios. Jesús es Dios, es nuestro Dios. Y entonces lo que nos impulsa a Dios, a lo que hemos creído, a los que hemos creído, es que el evangelio se propague. No que nos quedemos nosotros con la buena noticia para nuestro bien, sino que el evangelio se propague. Eso está descrito con una claridad meridiana, con una claridad del mediodía. Está descrito en aquella parábola que algunas Biblias le llaman la invitación a la cena de bodas, donde un rey manda invitar a mucha gente a las bodas de su hijo. Qué lindo esa parábola, porque es obvio para nosotros, es espiritualmente lógico para nosotros que ese hombre que está invitando es Dios Padre, y el que se va a casar es su Hijo Jesucristo. Y manda hacer invitaciones, es decir, invita a todo el mundo. A todos invita el Señor a que por medio del evangelio vayamos a las bodas del Cordero. Pero resulta que todos los invitados rechazan la invitación. Tenían muchas cosas que hacer, estaban ocupados, pues ya sabe uno, ¿verdad? Estaban muchas labores, cada quien en sus labores, y entonces no podían dejar las labores para asistir a la boda. Y hermanos, ¿no será que también a veces nos pasa a nosotros eso para ir a los servicios? Que muchas veces dejamos de ir a los servicios porque hay que hacer tal o cual cosa. Pero consideremos que lo divino es lo primero. Si Dios nos invita, si Dios nos está invitando, todo lo demás debe quedar atrás. Todo lo demás debe quedar para después. Lo primero es la invitación que nuestro Dios nos hace. Pero siguiendo con la parábola que mencionábamos de esta cena, le da entonces orden este padre que estaba invitando, le da órdenes a sus siervos y les dice: vayan y busquen por los caminos. Inviten a los pobres, a los enfermos, a los mancos, a los que nadie quiere, a los que a nadie les pone atención. Invítenlos a la boda. Y llegan los siervos y le dijeron: Señor, ya hicimos eso y todavía hay lugar. Y entonces les dice el padre: sigan, vayan a buscar más. Pero mira esta oración, dice: oblíguenlos a entrar. Oblíguenlos a entrar. Quiere decir la insistencia que debemos tener con nuestra familia, aunque nos rechaza, con nuestros amigos, aunque quizás se burlan de nosotros. La insistencia que tenemos que tener, o que deberíamos tener, para dirigirlos a los brazos de Cristo, para dirigirlos al evangelio. Oblígalos a entrar. Insiste. Invítalos, llévalos, págales el autobús, échales gasolina, lo que sea necesario. Llévalos a que escuchen. Si la palabra que fluye en ti no los convence, llévalos a la iglesia. O de lo contrario, se van a quedar en esa condición de incrédulos, que no pueden ver el resplandor de la gloria de Cristo, no pueden ver el resplandor del evangelio. Incrédulos, que van directamente a la perdición. Son la cizaña que ha de ser quemada. Por lo tanto, hermano, que nuestro corazón sea sensible a esta desgracia eterna que se aproxima para muchos. Este dolor que debería de existir en nuestros corazones, porque Dios nos da la oportunidad de salvarlos de ese desastre. Que el Señor, que el Espíritu Santo nos sensibilice para que el evangelismo en nuestras congregaciones se vuelva poderoso, aunque ya lo sea, que se vuelva más poderoso. No solo el discipulado, no solo el aprender de la palabra,
sino que tenemos la obligación de obligarlos a entrar. Obligados a obligarlos a entrar. Ay, hermano, que te sea grata esta palabra, que te sea de luz para que no sea perturbada tu alma, ni mucho menos tu espíritu, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es que esto se mira así en todo el evangelio. ¿Cómo es el evangelio? Según Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Lo que es de todos, lo que todos creen, lo que nos aleja de la Biblia. La puerta estrecha es el conocimiento de la verdad por medio de la Biblia, porque es la puerta que nos dice que para entrar en ella tenemos que dejar muchas cosas. Es estrecho el paso. Hay que arrancar muchas cosas de nuestra vida, desear servir a Dios, desear o tener el entendimiento que la grandeza de Dios, que Dios es tan grande y poderoso, que no le queda otra opción a la criatura que adorarlo y servirlo. Entrad por la puerta estrecha, no le tengas miedo a las peticiones del Señor, porque la otra puerta, la ancha, es la senda amplia que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ello. Muchos entran por la puerta ancha. Y entonces, ¿quiénes quedan? Los pocos por la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y ancha es la senda que lleva a la perdición. Hijitos, nosotros vamos a la vida. Pocos son los que la hallan. Por favor, amados hermanos, tomémonos de la palabra de Dios. Tomémonos de los pastores que van dirigiendo nuestra vida. Tomemos esta verdad y este llamamiento con la responsabilidad que se merece, sin hacernos ni a la izquierda ni a la derecha por alguna perversión del evangelio. Porque este es el suceso, esta es una visión que Dios nos da cuando ocurra en el tribunal de Cristo el juzgamiento de los humanos. Aquellos que van a llegar diciéndole: Señor, Señor Jesús, aleluya, ya vengo al reino eterno. Pero dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Sí, porque nosotros le decimos Señor, Señor, Señor. Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo. Nosotros le decimos Señor, pero no todos. ¿Pero por qué no todos? ¿Por qué no todo el que le dice Señor a Cristo entrará en el reino de los cielos? Sino, dice, mira, aquí nos aclara, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, que se enteró lo que decía la Biblia, leyó lo que decía Dios, dejó que entrara su corazón, dispuso su corazón para escuchar lo que Dios decía. No llegó solo a la iglesia a divertirse o qué sé yo, a distraerse, o por casualidad o por costumbre, sino que dispuso su corazón para oír y aprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Solo el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre quiere decir que obedezcamos, pero no lo que dice el hombre, sino que la obediencia debe venir de la palabra de Dios, debe venir de lo que dice la Biblia, es lo que debemos obedecer. Me maravilla esto, de cuántos están equivocados pensando que porque hacen tal o cual cosa tienen la entrada y no han puesto su mente en esto. No es porque le digan Señor Jesús. Y este pensamiento y esta palabra me viene porque he escuchado a muchos que quieren el evangelio a su modo y que le dicen Señor a Jesús
a su modo y creen que todas las promesas vienen para ellos. Pero yo les expongo este versículo, 7:21 de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que, hijitos, nos vamos a levantar con gozo, con alegría, pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza en nuestra voluntad para obedecerlo, para hacer de nuestra vida una vida de obediencia a Él. Dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día es ese? ¿Cuál será ese día? Pues aquel día que estemos delante de Él siendo juzgados. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no te recuerdas que yo en la iglesia yo profetizaba? Tenía ese don de profecía. Hijito, aquí nos damos cuenta que los dones no son la certeza de la salvación, sino que es la obediencia a la voluntad de Dios. Es que nuestra vida cambie, y no por nuestra voluntad, sino por el Espíritu, que demos los frutos del Espíritu. ¿No profetizamos en tu nombre? Pues mira cuántas personas profetizan y ya piensan que están en el grado de profeta sublime, y que ya tienen ganado la vida eterna, tienen ganada la vida eterna. Nos reubica la Biblia, nos hace que nuestros pensamientos erróneos sean quitados. Es porque obedecemos lo que dice la Biblia. No es por buena gente, ni por profetas, ni por tener el don. Y no solo eso, sino que dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. En el día de hacer cuentas con Dios, le vamos a dar excusas. Señor, ¿no te acuerdas que yo liberaba? Yo estaba en el departamento de administración, yo era de los que liberaban, ahí caían y ahí eran libres, se salían los demonios, con risas, con llantos, con abusos, como fuera, pero se salían. Quedaba tu pueblo liberado. Yo era un libertador. Sí, pero obedecías la voluntad. Estabas enterado de la voluntad. Hacías la voluntad del Padre. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pues sí, en el nombre de Jesús echamos fuera demonios y reprendemos toda obra del diablo, pero eso está bien, está correcto, pero tiene que ir al mismo tiempo, debe fluir al mismo tiempo en que hacemos la voluntad de Dios. Y ese tercer punto de estas personas que están en el día de hacer cuentas con Dios, dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pues tampoco eso es la garantía. Ni los milagros, ni echar fuera demonios, ni tampoco profetizar. Aunque todo eso está bien, eso es deseable, pero date cuenta que es junto a tener el conocimiento de la palabra de Dios para obedecer su voluntad. ¿Y cuál es el destino final de estos? Que profetizaron, que libertaron, que la gente los quería y los admiraba porque sucedían milagros cuando ellos oraban o estaban ahí. En el verso 23 dice, entonces les declararé, dice Jesús, jamás os conocí, jamás os conocí. No fuimos conocidos de Dios, como que uno es conocido de Dios cuando procura hacer su voluntad. Y viene la condenación. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Si no se procura obedecer la voluntad, estamos practicando la iniquidad. Iniquidad quiere decir sin ley. No me importa. No me importa nada, no estoy bajo la autoridad de nadie. Hago lo que quiero, yo solito, Cristo y yo, Dios y yo. No, perdón, ese es un llamado de Dios, no solo para ti, para mí mismo. No solo para los que hemos leído esta parte de la Biblia, sino para todo el pueblo de Dios. Hermanos, procurad con vuestra alma, con vuestra fuerza, servir a Jehová, adorar a Jehová y conocerle, para que podamos
para que tengamos en nuestro intelecto la idea de obedecer su voluntad. ¿Me dejas que haga una oración por ti? Si dispones tu corazón, te lo ruego, por amor a tu propia vida, a tu propio ser, a tu propia esperanza. Déjame hacer esta oración para bendecirte a ti y a tu familia y a aquellos que han de oír de ti la palabra de evangelismo, aquellos que has de obligar a entrar por la puerta estrecha. Padre, en el nombre de Jesús, he proclamado tu palabra. Le he mostrado, Señor, a tu pueblo una pequeña faceta de esta perversión, de esta falsificación del evangelio que quiere hacernos creer que por ser buenos, que por inteligentes, que por muchas razones que no son la fe en Cristo, podemos alcanzar el reino que tú has prometido a los que te aman. Señor, yo en tu nombre arranco toda ignorancia, toda falsificación, todo error que haya venido sobre tu pueblo, todo pensamiento, razonamiento equivocado que haya entrado en el corazón de tus hijos, de tu pueblo, de la simiente de la mujer. Yo vengo y los arranco en el nombre de Jesús y los estoy lanzando hasta las profundidades de la mar, donde no haya más recuerdo de ellos. Y en su lugar, Señor, pongo por tu Espíritu el decreto apostólico en el nombre de Jesús, de que venga una búsqueda genuina de lo tuyo, de tu bondad, de lo que tú has revelado para nosotros, y que juntamente una fuerza surja de tu Espíritu, Señor, para nosotros, para que procuremos hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida hasta tu venida. Yo así bendigo a los que escuchan esta palabra. Bendigo tu familia, tus posesiones, tu alma, tu mente. La bendigo en el nombre de Jesús y te dirijo y dirijo mi señal hacia la puerta estrecha, la puerta que lleva a la vida. En el nombre de Jesús, recibe esta bendición. Amén.